Hoy hablamos de los desaparecidos en Jalisco y de lo que ahora sucede. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le doy la más cordial bienvenida a Partidero TV. Zona Docs publica el 6 de mayo el texto Desaparecer en la pandemia. El portal digital nos informa que el 17 de marzo de este periodo, del día 17 al día 6 de mayo, hay un reporte de 120 desaparecidos, 82 de los cuales siguen sin aparecer. Aclara Zona Docs que desde el 20 de marzo hay restricción de manejo informativo por motivo de la pandemia. ¿Qué tal? Yo soy Esperanza Romero Díaz. Bienvenidos a Partidero TV. Y bueno, por el perfil de algunas de las personas no localizadas, se trata en su mayoría de hombres y mujeres jóvenes. El 11 de diciembre de 2019, Mural informa que en Jalisco cada 3 horas desaparece una persona. Y bueno, también le digo, la jornada publica el 24 de abril del 2020. Se reportan más de 3,000 personas desaparecidas en Jalisco en tan solo 4 meses. Esperanza Romero. Y con estos breves pinceladas, destellos de un tema tan fuerte, tan doloroso, nos da muchísimo gusto saludar y presentar a quien fuera director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. Se trata del académico del ITESO, César Pérez Verónica, un defensor de derechos humanos, un abogado que tiene muchísimos años involucrado en esta lucha y que además tiene todos los elementos, toda la sensibilidad para hablarnos de este tema, el de la desaparición. Un tema coyuntural por hechos recientes, con un asunto de una jovencita que sufrió tocamientos por un funcionario en Puerto Vallarta, otro asunto en Tala. Desgraciadamente son hechos no aislados, son hechos que ocurren y que tenemos a un poder judicial, a unos representantes de la justicia con una total falta de insensibilidad. De eso hablaremos con él, además de las 3 leyes que se están revisando para armonizarlas. Me refiero a la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, a la Ley para Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y a la Ley de Atención a Víctimas. 3 leyes que han causado también malestar entre colectivos, entre organizaciones de la sociedad civil, familiares de desaparecidos, porque dicen en el Congreso no nos dejan llegar, no nos dejan expresarnos, simplemente no nos toman en cuenta. César, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias, Esperanza, Alberto. Y para mí es un placer poder compartir el espacio y el tiempo y también la información sobre estos temas tan delicados que nos duele o nos debería de doler lo suficiente como para dar los primeros pasos para una situación diferente a la que estamos viviendo. Muchas gracias. Si te parece, César, que comencemos con el caso más reciente, Beto, por la coyuntura, por lo fresco que está y por la reacción que ha habido por parte del Poder Judicial, que también hay una especie de cobijo, de arropamiento, aun cuando de inmediato, cuando se supo por parte de la defensora, de la asesora legal de los familiares de esta menor, que hubo deficiencias, tanto por parte del Ministerio Público, la Fiscalía con una carpeta mal integrada, pero sobre todo nos queremos enfocar en el actuar del juez y todo esto lo que representa. Hay mucho por cambiar. Sí, definitivamente estamos analizando muy bien, me refiero desde una parte de la sociedad, este tipo de casos, donde vemos cómo el impartidor de justicia, que debería ser una persona ética, profesional, con principios, pero sujetada estrictamente a la ley cuando se trata de normas penales, que lo que hace es una interpretación totalmente errónea, totalmente fuera de lugar, que lo único que ocasiona es impunidad, ¿no? En este caso, vemos que el tipo de jueces, porque no es un caso aislado, sino es un caso generalizado en Jalisco, donde el Poder Judicial no ha sido tocado, ¿no? Ni por instancias, digamos, revisoras, contraloras, con un contrapeso ciudadano. Es un poder totalmente con un caparazón que no se ha podido tocar. Y para ello podríamos decir que si hablamos de jueces que hayan sido juzgados y procesados, sentenciados por corrupción o por
o por desviar el tema de justicia, pues nos vamos a ver con que prácticamente no hay ninguno. Entonces, ese tipo de jueces son los que están impartiendo justicia en el estado de Jalisco, y por eso también se entiende el actual estado de cosas, ¿no? La impunidad total, donde, pues bueno, de los casos que se denuncian, digamos, estamos hablando de un 96, 97% de los delitos que se cometen no se denuncian. De los que se denuncian, solamente una parte es la que llega a una consignación o una puesta a disposición, y son muy pocos los casos que se sentencian, ¿no? Entonces, este caso en particular nos duele muchísimo porque no puede ser que un juez al que le pagamos para que imparta justicia adopte criterios totalmente absurdos y fuera de la lógica. Una persona no necesita ser juez para darse cuenta que es un absurdo argumentar que porque la niña no tuvo placer, por lo tanto no podría calificarse como un abuso sexual. Entonces, Sí. es muy lamentable que este tipo de cosas sucedan, pero tampoco debería de sorprendernos a quienes hemos estado inmersos en el tema de justicia, porque ese es el pan nuestro de cada día. Y para eso lo vemos en el caso de torturas, ¿no? Donde personas que han sido puestas a disposición por delitos que no cometieron, pero que fueron admitidos porque fueron torturadas, y que los jueces no hayan dado un visto al Ministerio Público, eso pues ya nos habla de una situación de decadencia en el tema de justicia en nuestro estado de Jalisco. Oye, César, yo aprovecho esta cita que tú haces de algunas de las formas como el juez está analizando este caso y también para darle contexto. El 1 de agosto, Luis Alonso N., quien se desempeñaba como, o se desempeña, no sé si todavía está en el cargo, como responsable de recursos humanos de la policía en Vallarta, es sorprendido cuando a bordo de su vehículo tenía a una menor de 10 años desnuda. Imagínense de qué se trataba esta cuestión. El funcionario es detenido precisamente por este juez, Jorge Luis Solís, quien tenía como encargo analizar si era sometido a proceso penal o no este funcionario acusado de corrupción de menores, y me imagino que también analizaba cuestión de agresión o de violencia sexual. Ahí es en donde se desata todo este asunto que, por desgracia, está viviendo en estos momentos Jalisco, que nos pone en el ojo de la opinión pública a nivel nacional e internacional. Y todavía no superamos este asunto cuando truena otra bronca, también muy delicada, en el municipio de Tonalá. Ahí se asesina a una pequeña de 12 años, la encuentran desnuda en un predio y hoy se está analizando si se conforma lo que de manera protocolaria se le denomina feminicidio y se está investigando, según las autoridades, a el padrastro. ¿Qué momento estamos viviendo, César, desde el punto de vista de sociedad y desde el punto de vista de lo que ocurre con la administración de la justicia? ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que estamos viviendo, gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, es que nos estamos enterando de muchísimas cosas, ¿no? Anteriormente no había tantos mecanismos y tantas redes, tanta tecnología para poder difundir lo que hoy se puede pues conocer en la opinión pública, ¿no? Y pues estamos pagando, creo, como sociedad, tantos años de corrupción e impunidad en la que nos han sumergido las autoridades, llámese del partido que sea, llámese del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo, incluso de los propios municipios. Estamos llegando a una situación que creo que nunca debimos haber llegado. No sé todavía si vamos a llegar si ya tocamos fondo, a mí me parece que todavía no. No es posible que en un estado próspero, rico, ¿no? Que el Producto Interno Bruto, en comparación al resto de los estados de la República, es uno de los más altos,
el nivel educativo, ¿no? Incluso también, culturalmente, y pues bueno, es un estado privilegiado que podría ser un país, digamos, ¿no? Estemos viviendo una espiral de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. El tema de la inseguridad, la criminalidad, me parece que no ha sido dimensionada en su dimensión, perdón. Y esto se lo debemos justo a estos gobiernos, ¿no? Que durante décadas, porque de esto tampoco es nuevo, lo que sí es nuevo es el grado de violencia, vamos, desmedida y generalizada y sistemática que hemos estado viviendo. Por ejemplo, desde la época de los 70s, ¿no? Donde estos empresarios caídos a menos, ¿no? Los empresarios tapatíos hacen ligas con el crimen organizado, que venía particularmente de Sinaloa, pues bueno, hacen estas alianzas. Lo que antes el poder político decía, yo cobro derechos de piso y cobro, llega un punto en Jalisco donde se mezcla, ¿no? El poder económico, el poder político y los criminales, ¿no? Entonces, creo que esto lo venimos cargando y ahorita ya no sabes ni a dónde te vas a ir a cenar, ¿no? Por ejemplo, un restaurante no sabes ni de quién es, quiénes son los socios. Vamos, caemos en un estado, me parece, ya de descomposición de tal suerte que parece que eso ya no nos importa, porque ya aprendimos a vivir y convivir con ello. Entonces, tenemos que Jalisco es uno de los primeros lugares en el número de personas desaparecidas, uno de los primeros lugares en el tema de prostitución infantil. Todavía hace algunos años Jalisco, particularmente Guadalajara, era el primer lugar en el número de producciones de pornografía infantil. Vamos, era un secreto a voces que la Plaza de los Mariachis, ¿no? Ahí se prostituían a menores de edad. Sí. En San Juan de Dios, en el mercado, en una serie de zonas, y todo era sabido por las autoridades. Y llegamos a un punto donde, pues bueno, hay una descomposición de tal suerte que la sociedad solamente es observadora de su propio destino. Quienes determinan qué es lo que va a pasar con nuestras vidas es el poder político, el poder económico, y hemos perdido esa calidad de sujetos de derecho. Por eso creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, con la niña Puerto Vallarta, la niña que encontraron asesinada, que había estado desaparecida en Tala, y muchas más, que incluso no sabemos ni siquiera el registro de personas menores de edad desaparecidas. Me parece que eso nos habla de un estado de descomposición, ¿no? Yo la verdad nunca me imaginé que íbamos a vivir una situación de esta, a pesar de que los colombianos nos decían, México, véanse en nosotros porque tarde o temprano les va a llegar. Lo mismo decían de Nuevo León, nos decían a los de Jalisco les decíamos a los de Guanajuato, y pues realmente estamos viviendo una situación de grave crisis en materia de derechos humanos, solo comparada con la época de la Revolución Mexicana. César, ¿habremos ya tocado fondo o todavía nos falta? Lo pregunto porque en este contexto, en este mapa de terrible descomposición, pues hay un dato fundamental. Tenemos una fiscalía podrida, hasta el mismo gobernador dijo que fue infiltrada. Exactamente, ya cuando vemos que el personal que debería estar investigando los delitos, por ejemplo, el tema de desaparecidos, son los que cometen desaparición forzada a plena luz del día, cometen tortura física y psicológica, amenazan de muerte a las personas privadas de libertad, desaparecidas en ese momento. Es decir, la propia autoridad que debería de cuidarnos y debería de investigar y no permitir que se cometa tanta impunidad, es la que comete graves violaciones a derechos humanos. Y que salga un fiscal a decir que él no sabía
y que había sido infiltrado, me parece que más, y que siga en el puesto todavía es lo peor, ¿no? Entonces, cuando vemos que personas como el actual fiscal general sigan el poder, o sigan el puesto, tomando en consideración sus antecedentes, ¿no? De procurador cuando la época del 28 de mayo de 2004, y que gracias a él el tema de tortura se realizaba de manera sistemática en la Procuraduría, y ahí están las cifras. Es decir, el hecho de que lo sigan manteniendo en el cargo me parece que ya es una cosa insostenible, pero que esos son los signos de los tiempos, ¿no? Del actual gobierno y de los gobiernos anteriores. Pese a sus antecedentes, pese a que sigan cometiendo crímenes, eso ya nos habla de que todavía no vamos a tocar fondo. Justo. César, yo pongo el asunto en un punto muy complicado, quizá hasta se me podría ver como abogado del diablo en este instante. Y lo digo por lo siguiente. Cuando aparece ante los medios de comunicación, el fiscal dice que en torno a estas personas que fueron presuntamente desaparecidas por elementos de la fiscalía o asesinadas incluso, uno de los videos que recientemente se conoció en distintos medios de comunicación de cómo agentes de la fiscalía, presuntos agentes, participan en este homicidio de dos personas. En este último hecho de la desaparición de una persona en Tonalá, que está dentro de su casa, dentro de su tienda de abarrotes, se ve que llega una patrulla de las negras, ¿no? Y se ve que pertenece a lo que antes era la Fuerza Única. Después, cuando aparece ante los medios de comunicación, el fiscal dice que no pertenece a la corporación y que no es cierto. No sé cómo entender ahí esta cuestión, con todo y que por ahí sale el testimonio de los familiares en donde dice, es que luego regresaron para presionarnos y querernos quitar las grabaciones. ¿Cuál es tu punto de vista? Es por la impunidad y cómo está corrompida una institución que constitucionalmente es la que le corresponde la investigación de los delitos, ¿no? Cuando suceden estas cosas y el propio fiscal argumenta que no, sin una prueba, me parece que todo es demagogia, y es también poner una cortina de humo ante hechos tan evidentes, y eso también nos hace ver que ese famoso C5, que se supone que es una herramienta importante, no solamente para la investigación, sino también para la prevención, pues bueno, pues es un gasto que hasta la fecha no nos lo han justificado plenamente. Digo, uno ve lo que sucede en la Ciudad de México, un carterista, luego lo reportan y se da seguimiento, ¿no? Y suena muy espectacular, pero acá no. O sea, las únicas cámaras que sí sirven son para las fotoinfracciones, ¿no? Pero de ahí en más, las otras que son justo para mantener y cuidar la seguridad de quienes habitamos o estamos transitando por estas áreas metropolitanas de Guadalajara, pues no hay instancia o no hay mecanismos para que se investiguen delitos. Y en este caso, pues es insostenible que el fiscal diga que no fueron, cuando, pues bueno, tiene precisamente ese C5 que le podría dar más información, y además el propio testimonio de las familias, de los familiares de esta persona, ¿no? Y ahí están los videos, están las fotografías, incluso por ahí hay unas placas, y pues bueno, eso es lo que tenía que hacer el fiscal. Y esto se enmarca en esto que le llamamos la desaparición forzada, donde, pues bueno, es una constante, no solamente por autoridades municipales, como el caso de Tecalitlán, ¿no? Con los italianos, o el caso de Autlán, sino también con fuerzas federales, como lo que ha ocurrido en Villa Purificación con los marinos, en la costa, ¿no? También. Entonces, esto lo venimos también arrastrando desde hace mucho,
y mientras no haya una persona sancionada por la desaparición de una persona, me parece que no va a quedar ningún, porque no tenemos un caso exitoso. Lo que nos dicen las autoridades respecto a la desaparición de personas, pues la verdad es que nos lo dicen, pero no nos están diciendo la verdad, y el derecho a la información es un derecho humano y es un derecho de los pueblos. Y en este caso no nos están diciendo ni qué, vamos, cómo está la composición en el tema del crimen organizado, cuáles son los casos exitosos que han tenido en el tema de la investigación, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en qué estado se encuentra, si sigue rebasado o no. Vamos, hay una desinformación, tenemos una fiscalía especializada para el tema de desaparición de personas sin resultados. Incluso hay policías investigadores desaparecidos. Vamos, estamos en una situación de grave crisis y no me parece que este gobierno o este gobernador lo tenga claro respecto a darnos certeza, ¿no? Que nos garanticen derechos básicos como es el derecho a sentirnos seguros, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la propiedad. No creo que lo podamos ver. Hablando de esto que me preguntabas, Esperanza, yo no veo que vayamos a tocar fondo, desafortunadamente. Creo que son malas noticias. La verdad es que de preocuparnos lo que está ocurriendo. Segundo lugar en desaparición de personas, con más de 10,000 desaparecidos. Y voy ahora al legislativo, César. Queremos conocer tu opinión. Se está trabajando para armonizar 3 leyes. Y hay en particular discrepancias, por ejemplo, en figuras como la presunción de muerte. ¿Por qué no nos hablas del tema? ¿Cómo ves tú a los diputados? ¿Qué tan sensibles o al contrario, qué tan distantes de una sociedad que exige esto de lo que tú hablas, entre otros derechos, el derecho a la verdad? Sí, el poder legislativo debería ser un contrapeso al poder ejecutivo, definitivamente, y también al judicial. Sin embargo, lo que hemos visto como sociedad es, y quienes estamos involucrados en el tema de los derechos humanos vemos un Congreso insensible, poco cercano a la gente, al dolor, particularmente en esto de las legislaciones en materia de desaparición y de víctimas. No veo yo que haya un interés legítimo y propio para poder atender o escuchar a los colectivos y familiares de personas desaparecidas. Hay que recordar que hace 2 años el Poder Legislativo quiso hacer un albazo al aprobar estas leyes que prácticamente se hicieron a espaldas de los colectivos y familiares y que gracias a la intervención de organizaciones y de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos fue que se pudo parar un intento de aprobar unas legislaciones como estas. Sí es importante, por ejemplo, esta declaración especial de ausencia por desaparición, porque a diferencia de la desaparición por presunción de muerte, acá la esperanza de encontrar con vida a la persona, a su ser querido, es muy importante. Y habrá que remitirnos, por ejemplo, a otras legislaciones como la de Coahuila, donde incluso las propias empresas, cuando tienen a un trabajador desaparecido o trabajadora, tienen obligaciones laborales con esa persona, aun cuando no se encuentre, porque el hecho de que esté desaparecida no sabemos dónde está y si está viva o muerta. Lo que sí es presumir que sigue con vida. Y por lo tanto, la obligación es incluso tanto de patrones en particular, como instituciones públicas, es seguir pagándole el salario a su familia mientras se encuentre y mientras la autoridad haga su trabajo. Entonces, lo que se pretende es poder armonizar unas leyes tan avanzadas como esta de Coahuila, que claro que no falta que los empresarios estén amparando, ¿no?, en contra de esta ley. Bueno, y eso tampoco es raro, ¿no?, en los empresarios, pero que un poder legislativo se haya puesto del lado de las víctimas de graves violaciones como es el tema de la desaparición. Entonces sí es muy importante que el poder legislativo, y bueno, lo acaban de anunciar,
se amplían los plazos, ¿no?, para poder ser consultadas estas leyes con los colectivos y familiares, no solamente en el tema de declaración de ausencia por desaparición, que me parece que es muy importante, porque no se cierra un capítulo, ¿no?, en la vida de lo que se cierra es que hay obligaciones donde nos hemos enterado que, por ejemplo, hay familias que tienen deudas y que necesitan cobrar el seguro y para eso necesitan la presunción de muerte para poderlo cobrar, y la verdad es que no es necesario si se amplía con una perspectiva de derechos y una progresividad en las legislaciones, de decir, está desaparecido, sin embargo, hay que atender estas obligaciones financieras, fiscales, personales, mientras se encuentra a la persona, ¿no? Es decir, mantener la esperanza de que va a regresar con vida y que se va a encontrar o se va a dar con él, incluso muerta, ¿no? Fallecida. Entonces, por eso sí tiene una connotación muy importante, pero también tiene que ver con el funcionamiento de los organismos públicos relacionados con la investigación, con la investigación, con la búsqueda, que es muy importante, con la identificación y con una serie de factores que deben estar sumamente claros, como para que no ocurra lo mismo que pasó con la caja del tráiler, con centenares de personas en estado de descomposición, o una saturación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, o una fiscalía que prácticamente está desmantelada, o una comisión estatal de búsqueda que me parece que con pocos recursos y gracias a la voluntad de algunas personas que están ahí es que ha dado resultados en encontrar a personas, ¿no? Particularmente menores de edad. Entonces, este cuerpo de leyes me parece que son muy importantes y que gracias a la intervención de la Oficina de la ONU, otra vez, viene a que se escuche a los familiares y a los colectivos para que se amplíe una perspectiva desde las propias víctimas. Y eso me parece que es sumamente valioso, pero no lo hizo el Poder Legislativo por iniciativa propia, sino fue por presión internacional. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por tu participación. Yo quisiera, antes de despedirnos, que nos dieras tu punto de vista, sobre todo si observamos hacia otros destinos de la República Mexicana, en donde los ciudadanos están tomando la justicia por cuenta propia. Uno de los hechos que se recordarán en todo el 2020 es la famosa escena de la combi, en donde un grupo de ciudadanos, cariñosamente reconocidos como chilangos, aplican la justicia contra algunos ladrones. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si este funcionario de Puerto Vallarta se expone a la ira de personas al estilo de lo que ocurrió en la Ciudad de México? Y también te pregunto, ¿cuál es tu punto de vista sobre el actuar del Poder Judicial, de los jueces que salen en defensa de un compañero? Sí, creo que cuando vemos estas escenas donde ciudadanos pues utilizan la justicia de propia mano, yo la verdad lo lamento muchísimo que un día se levanten sin pensar que se van a volver criminales. Pero eso se debe mucho a la impunidad, al coraje, ¿no?, de lo que están viviendo, de tanta injusticia, porque estamos viendo que son personas de a pie, ¿no? Las que utilizan la combi, que utilizan el transporte público, que vemos que tienen un salario realmente que no ajusta para mantenerse a sí mismos ni a sus familias. La situación de violencia, no sabemos en qué contexto, no sabemos qué es lo que está pasando con estas personas y que cuando se ven en una posibilidad de poder ajusticiar o hacer justicia respecto a una situación de asalto o de agresión,
pues la verdad que es muy lamentable que veamos ese tipo de escenas. Pero eso corresponde a la siguiente pregunta, ¿no? Que amablemente me formulas respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial en nuestro país, pues bueno, es un poder corrupto, es un poder impune, donde no hay, como repito, controles ciudadanos para poder observarlos por más consejos de las judicaturas que haya. Estos poderes judiciales, estatales y federal, pues bueno, pues sigan haciendo de las suyas. Y que, pues bueno, corresponde a que no hay justicia en este país. Por lo tanto, pues se conjugan estas expresiones de solidaridad de jueces que más allá del cinismo es la impunidad con la que se expresan, ¿no? Saben ellos que tienen que encubrirse. Y estos jueces y esos magistrados, pues son parte de una mafia, es una parte de una cofradía, que ellos mismos han provocado y que ellos mismos están prácticamente jurados a respetar y obedecer, porque al rato siguen ellos. Entonces, como ellos no quieren seguir, entonces habría que solidarizarse con estos jueces que lamentablemente son los que más, pues son los que están practicando una supuesta justicia, ¿no? Uh-huh. Y cabrá ver también cuántos de estos jueces, porque ya vimos que el sobrino del anterior secretario general de gobierno, pues lo habían nombrado juez en Chapala, tuvo que renunciar, pero habrá que ver cuántos de estos jueces pues vienen en una carpeta o vienen en una lista, que es gracias a esos favores políticos y muy probablemente económicos, que son los que están, pues bueno, ocupando un espacio que solamente estaría designado a personas éticas y comprometidas con el tema de la justicia, ¿no? Esperanza. Y volvemos al legislativo, a que terminen las prácticas de cuotas y cuates. César Pérez Verónica, agradecemos muchísimo, muchísimo esta oportunidad de enlazarte, de tener contacto contigo y conocer tu punto de vista acerca de estos temas, principalmente en este momento de descomposición. Yo en lo particular, Alberto, me quedo pues con cierta incertidumbre, porque me queda claro como la imagen de la alberca. Mientras no llegas a tocar el piso, no puedes salir a flote. Y si no hemos tocado fondo, pues, ¿qué más nos sigue? Nos falta lo peor. Y vaya que me gusta ser optimista, César Pérez Verónica. Sí, exactamente. Y mientras tengamos una sociedad apática, indolente, pues la situación no va a cambiar, ¿no? Desafortunadamente. Pues un gusto haberte escuchado. Un fuerte abrazo ahora en tus nuevas encomiendas, lejos de CEPAL. Y bueno, aquí estaremos en contacto. Sin lugar a dudas, tú no vas a poderte separar de la defensa de los derechos humanos en el estado de Jalisco. Y en ese sentido, qué bueno el poder contar en lo que es este apartado, en este equipo de los defensores de los derechos humanos, a una persona como tú, César. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, Esperanza, Alberto, les mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Y pues no nos queda más que decir a todos gracias, gracias por seguirnos, por vernos en Partidero TV.